La verdad sobre la descendencia de David que nadie te cuenta es que estuvo a un aliento de desaparecer para siempre, tragada por la oscuridad de la ambición y la idolatría más despiadada. Muchos creen que las promesas divinas son intocables, que se cumplen sin la intervención de la fe, o que los hilos de la historia se tejen sin obstáculos que amenacen con cortarlos. Pero esta es una ilusión peligrosa, una neblina que impide ver el campo de batalla espiritual donde se libra cada día la supervivencia de la esperanza. Hubo un momento, un punto crítico en el tiempo, donde la luz de la promesa parecía extinguirse, donde una fuerza maligna, nacida de la más profunda apostasía, estuvo a punto de quebrar la continuidad sagrada. Escucha bien, porque esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestro propio caminar. Esta es la historia de Atalía, la hija de Jezabel, una mujer cuyo nombre resuena con un eco de maldad, un eco que aún hoy nos advierte sobre los peligros de apartarse del pastor. Ella, como una sombra alargada de su madre, intentó no solo gobernar, sino destruir la raíz misma de la promesa de Dios. Imaginemos por un momento la corte de Judá, la ciudad santa de Jerusalén, no como un lugar de paz y adoración, sino como un nido de intriga, de idolatría oculta y de una batalla espiritual que se libraba en los corredores del palacio. La semilla del linaje de David, aquella de la que nacería el Mesías prometido, pendía de un hilo finísimo, casi invisible. Pero en la oscuridad más profunda, Dios siempre enciende una pequeña luz, un fuego purificador que guarda la esperanza. El linaje de David no era solo una sucesión real, era el vaso sagrado a través del cual fluiría la promesa de redención para toda la humanidad. Dios le había prometido al rey David que su trono sería establecido para siempre, que de su descendencia surgiría un rey cuyo reino no tendría fin. Esto no era una simple bendición personal, sino un pilar fundamental en el plan divino. Un camino estrecho trazado desde el Génesis, desde la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Cada nacimiento en esa línea real era un paso más hacia la luz definitiva. Y sin embargo, la adversidad se cernía como un águila rapaz sobre ese camino, buscando devorar cada pequeña semilla de esperanza antes de que pudiera florecer. Atalía no era una figura cualquiera. Era la hija de Jezabel, la infame reina de Israel que introdujo la adoración a Baal en la Tierra Santa, desatando una ola de idolatría y perversión. La sangre de Jezabel corría por las venas de Atalía, infundiéndole una crueldad sin límites y un desprecio absoluto por el Dios de Israel. Su matrimonio con Joram, el rey de Judá, fue una alianza nefasta que contaminó el reino del sur con las tinieblas del norte. Fue la puerta abierta para que la maldad se infiltrara en el corazón de Jerusalén, una semilla de cizaña sembrada en un campo que debía producir trigo para el reino de Dios. Y como veremos, esa semilla no tardó en dar frutos amargos y destructivos. La muerte de Joram y luego la de su hijo Ocosías, ambos marcados por la influencia maligna de Atalía, prepararon el escenario para su ascenso al poder. Pero el verdadero horror comenzó tras la muerte de Ocosías. Atalía no solo quería gobernar, quería erradicar la línea de David. Su motivación, impregnada de una sed de poder insaciable y quizás de la influencia demoníaca de la idolatría a Baal, la llevó a cometer el acto más atroz imaginable: exterminar a toda la descendencia real. Imaginemos el terror en el palacio, el grito silencioso de la promesa de Dios al borde del abismo. La oscuridad era casi total, y las puertas de la esperanza parecían cerrarse para siempre. Con la ferocidad de una leona sedienta de sangre, Atalía ordenó el asesinato de todos los herederos reales,
cada príncipe, cada posible sucesor al trono de David. Era un plan maquiavélico, diseñado para cortar de raíz el árbol genealógico del Mesías, para frustrar la promesa divina de un rey eterno. La masacre fue terrible, un eco de la matanza de los inocentes que Herodes cometería siglos después. Pero en medio de esa carnicería, cuando las tinieblas parecían haber triunfado por completo, una pequeña luz se encendió en el corazón de una mujer valiente. Esta es una verdad crucial. Incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan, un remanente fiel que mantiene la llama encendida. Jehosaba, hermana del rey Ocosías y esposa del sacerdote Joiada, fue el instrumento de Dios en ese momento desesperado. Ella actuó con una audacia inspirada por el cielo. Mientras los cuchillos de Atalía cegaban la vida de los príncipes, Jehosaba, en un acto de amor y fe inquebrantable, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, un bebé de apenas 1 año, y lo escondió. ¿Entiendes la magnitud de esto? Ella literalmente salvó la vida de la promesa de David, de la promesa del Mesías, en un acto de desobediencia santa a la tiranía. La luz, que parecía extinguida, ahora titilaba con una esperanza renovada en las entrañas del templo, el único lugar seguro bajo la sombra de la muerte. Imagina la escena. El palacio de la realeza bañado en sangre, el terror palpable, y una mujer fiel, con el corazón en la mano, rescata a un niño de la guarra de la maldad. Lo llevó al templo del Señor, un santuario que se convirtió en el refugio sagrado, el camino estrecho donde la vida sería preservada. Allí, durante 6 largos años, Joás fue criado en secreto, bajo el cuidado de Joiada, el sumo sacerdote, y su esposa Jehosaba. El niño real vivió protegido, como una semilla preciosa resguardada del invierno crudo, esperando su tiempo para florecer. Este no es un mero detalle histórico. Es una declaración poderosa de la fidelidad de Dios, que en los rincones más inesperados protege sus promesas. Mientras Atalía reinaba con mano de hierro, inmersa en la idolatría y la opresión, la verdadera luz de Judá estaba siendo nutrida y preparada en secreto. El templo no era solo un edificio, era un útero espiritual, donde la esperanza del reino se gestaba, lejos de la mirada maligna de la reina usurpadora. Joiada el sacerdote no solo estaba cumpliendo su deber, estaba desempeñando un rol profético, guardando el futuro del pueblo de Dios. Él era un pastor en la oscuridad, protegiendo a la oveja más valiosa del rebaño, sabiendo que en la vida de ese niño descansaba la promesa para un mundo entero. Esto nos enseña que la fe a menudo opera en el silencio, en la obediencia discreta, hasta que llega el momento divino de la revelación. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Después de 6 años de espera y preparación silenciosa, Joiada sabía que el momento había llegado para que Joás tomara su legítimo lugar en el trono. Era una tarea de inmensa peligrosidad, un desafío directo al poder establecido de Atalía, que tenía a sus espías y soldados por doquier. Pero la fe no teme a los gigantes, y la obediencia al llamado divino no se detiene ante la amenaza. Joiada, con la sabiduría que solo el Espíritu de Dios puede dar, organizó una conspiración meticulosa, un levantamiento silencioso de los capitanes y los levitas, hombres fieles que entendían la gravedad de lo que estaba en juego. Eran la chispa, el fuego purificador que iniciaría la restauración. Joiada convocó a los líderes militares y a los levitas al templo, donde les reveló la existencia del joven rey Joás. La emoción debió de ser palpable, la esperanza reavivada en sus corazones al ver al heredero legítimo, el último rescoldo del linaje de David. Allí, en la casa de Dios, hicieron un pacto sagrado. Juraron lealtad al verdadero rey y se comprometieron a derrocar a la usurpadora. Esto es crucial.
La restauración no viene sin una comunidad unida en propósito y fe. Como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, estos hombres se unieron bajo la guía del sacerdote, listos para caminar por el camino estrecho de la obediencia, incluso si eso significaba enfrentar la muerte. El 7º año, en un día estratégico, Joiada puso en marcha su plan. Desplegó a los capitanes y a los guardias en posiciones clave alrededor del templo y el palacio, transformando la casa de oración en un baluarte defensivo. Los sacerdotes y levitas, armados no solo con fe, sino con las armas de David que estaban en el templo, rodearon a Joás. La imagen es poderosa. El niño rey, de 7 años, rodeado por hombres de Dios, cada uno un reflejo de la fidelidad divina. Es un recordatorio de que Dios usa lo humilde y lo oculto para manifestar su gloria y proteger a sus elegidos, incluso contra las más grandes fortalezas del mal. La oscuridad iba a ser desafiada por la luz. Con todo listo, Joiada sacó a Joás de su escondite. Lo presentó ante la asamblea reunida en el templo y lo ungió como rey. El grito de ¡Viva el rey!, debió de resonar con una fuerza avasalladora, rompiendo el silencio opresivo que había mantenido Atalía durante años. Fue un momento de revelación, un milagro visible para todos los que tenían ojos para ver. El trono de David, que Atalía pensó haber destruido, se levantaba de nuevo, no por la fuerza humana, sino por la providencia divina. La corona y el testimonio, símbolos de su autoridad y su compromiso con la ley de Dios, fueron puestos sobre él. La semilla había florecido. El pastor había traído de vuelta a la oveja perdida al redil. El alboroto y el júbilo dentro del templo llegaron a oídos de Atalía. Con su habitual arrogancia, salió del palacio para investigar el motivo de la conmoción, creyendo aún tener el control absoluto. Pero cuando vio la multitud, los guardias, el niño Joás de pie junto a un pilar real con la corona sobre su cabeza, y escuchó los gritos de ¡Viva el rey!, la verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Ella rasgó sus vestiduras, gritando ¡Traición! ¡Traición! Su reinado de oscuridad y tiranía llegaba a un final abrupto y dramático. La justicia divina, aunque lenta, siempre llega, como un fuego purificador que consume lo impuro. El fin de Atalía fue tan violento como su reinado. Joiada ordenó que la sacaran del templo y la ejecutaran fuera de sus muros, para no profanar el lugar santo con su sangre. Su muerte marcó no solo el fin de una tirana, sino el fin de una era de profunda idolatría y maldad que había amenazado con consumir a Judá. La oscuridad fue disipada, y la luz del Señor comenzó a brillar de nuevo sobre el reino. Este evento no es solo una historia de reyes y reinas. Es un recordatorio de que el mal tiene un límite, que la mano de Dios interviene para proteger su plan y a su pueblo, abriendo puertas de esperanza donde solo parecía haber desolación. ¿Qué nos enseña la historia de Atalía? Nos enseña la verdad inquebrantable de la fidelidad de Dios. Él había prometido a David un trono eterno, y ni la ambición desmedida de una mujer, ni el derramamiento de sangre, ni el poderío de un trono usurpado pudieron frustrar su plan. Es una lección poderosa sobre la soberanía divina. A menudo en nuestras vidas enfrentamos situaciones que parecen insuperables, donde la oscuridad parece dominar y nuestras esperanzas se ven aplastadas. Pero la historia de Joás, oculto y protegido, nos grita que Dios está obrando en el silencio, en los rincones más profundos de nuestra realidad, preparando una restauración, encendiendo una luz donde solo vemos sombras. La existencia de Atalía y su intento de destruir el linaje de David nos recuerda la continua batalla espiritual que se libra en el mundo desde el Génesis. El enemigo, la antigua serpiente,
siempre ha intentado frustrar el plan de Dios, especialmente la venida del Mesías. Desde Caín matando a Abel, hasta Faraón intentando destruir a los niños hebreos, hasta Herodes y su masacre de los inocentes, el patrón es claro. El mal intenta cortar la semilla de la promesa. Pero la historia de Atalía es un testimonio rotundo de que Dios es más grande que cualquier conspiración del infierno. Él es el pastor que nunca pierde a sus ovejas, el que guarda el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Atalía representa la encarnación del mal sin arrepentimiento. Su corazón estaba endurecido por la idolatría y la sed de poder. Su vida es un llamado urgente a la reflexión personal. ¿Qué ídolos hemos permitido que entren en nuestro propio corazón? ¿Qué deseos egoístas amenazan con sofocar la luz del Espíritu de Dios en nosotros? El fuego de su ambición consumió su alma y casi consume la promesa de Dios. Pero la misericordia de Dios siempre ofrece una salida, un camino de arrepentimiento y redención. Es tiempo de examinar nuestras propias vidas y entregar nuestras cargas al pie de la cruz. La intervención de Joiada y Jehoshaba no fue un acto de política, sino de profunda fe. Ellos vieron más allá de la realidad visible de la tiranía de Atalía. Vieron la promesa de Dios, el plan divino desplegándose. Su valentía, su obediencia en el secreto nos inspiran. ¿Cuántas veces nos sentimos pequeños, incapaces de hacer una diferencia en un mundo que parece abrumado por la oscuridad? Pero Joiada nos muestra que un corazón fiel, guiado por la palabra de Dios, puede ser el instrumento de una transformación que impacta generaciones. Él fue una luz en medio de las tinieblas, un faro de esperanza para un pueblo descarriado. El templo, como refugio de Joás, simboliza el lugar seguro donde la vida es preservada, el lugar donde la presencia de Dios guarda su promesa. Para nosotros hoy, ese refugio es Cristo mismo. Él es nuestra roca, nuestro santuario, el pastor que nos guía por caminos seguros. Cuando el mundo exterior parece desmoronarse, cuando las Atalías de nuestro tiempo intentan destruir nuestra fe y nuestra esperanza, es en Cristo donde encontramos nuestro escondite. Él es la puerta abierta a la salvación, el fuego que purifica y el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna, a salvo de toda adversidad. La historia no termina con Joás. Él fue un eslabón vital, pero la promesa de Dios apuntaba a un rey mucho mayor, a Jesús, el Mesías, el Hijo de David, que se sentaría en un trono que verdaderamente duraría para siempre. La preservación de Joás fue un milagro que aseguró la continuidad de esa línea real, garantizando que el Salvador nacería de la casa de David, tal como había sido profetizado. Cada vez que leemos sobre estos eventos, somos testigos de la meticulosa providencia de Dios, que orquesta la historia para cumplir sus propósitos divinos, incluso en medio del caos humano. Piensen en el alcance de este milagro. Si Atalía hubiera tenido éxito, si Joás no hubiera sido escondido, la línea de David se habría roto. La profecía mesiánica habría quedado en el aire. La venida del Cristo, tal como la conocemos, habría sido imposible según la genealogía prometida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había trazado el camino estrecho para que su propósito se cumpliera. Él es el gran arquitecto de la historia, el que ve el final desde el principio, y el que teje los hilos de la vida de cada uno de nosotros en su grandioso diseño de amor y redención. La vida de Joás, una vez que ascendió al trono, tuvo un buen comienzo bajo la tutela de Joiada. El pueblo destruyó el templo de Baal, quitó sus altares y sacerdotes, y renovó el pacto con el Señor. Hubo un renacimiento espiritual, un fuego de avivamiento que purificó la tierra de Judá. Esta restauración no fue solo política,
fue espiritual, un regreso a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Es un testimonio de que cuando el liderazgo se alinea con la voluntad divina, las puertas de la bendición se abren y la luz de Dios brilla con una intensidad renovada sobre la nación, sanando heridas y restaurando corazones. Pero la historia de Joás también tiene una advertencia. Una vez que Joiada murió, el rey Joás se desvió del camino de Dios, influenciado por consejeros malvados. Él permitió que la idolatría regresara y llegó incluso a asesinar a Zacarías, el hijo de Joiada, quien lo reprendió en nombre del Señor. Esto nos enseña una verdad crucial. La fe no es hereditaria, es una decisión personal y continua. Incluso aquellos que han sido testigos de los mayores milagros, si no guardan su corazón y permanecen firmes en la palabra, pueden caer. El camino estrecho requiere una vigilancia constante, una comunión ininterrumpida con el pastor de nuestras almas. La caída de Joás, después de un inicio tan prometedor, es un eco de la fragilidad humana. Nos recuerda que la redención y la gracia son dones que requieren ser atesorados y cultivados día tras día. No basta con haber sido salvados. Debemos permanecer en la luz, alimentarnos de la palabra y buscar la guía del Espíritu Santo. Las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas, pero la decisión de cruzarlas es nuestra. Este mensaje es para cada uno de ustedes, para cada corazón que anhela la plenitud de Dios. La batalla entre la luz y la oscuridad, entre la promesa de Dios y las fuerzas que intentan destruirla, no terminó con Atalía ni con Joás. Esta batalla continúa en nuestros días, en nuestros corazones, en nuestras sociedades. Las Atalías modernas intentan borrar la verdad de Dios, destruir la moralidad, pervertir los valores y hacer que la promesa de la venida de Cristo y su reino parezca irrelevante. Pero no nos engañemos. El pastor sigue vigilando a sus ovejas. La luz de Cristo sigue brillando en la oscuridad y ninguna fuerza puede extinguirla. La cruz permanece como nuestro refugio y nuestra esperanza inquebrantable. Este relato bíblico nos impulsa a la urgencia espiritual. No podemos ser indiferentes ante las fuerzas que buscan destruir el legado de fe y la esperanza en Cristo. Debemos ser como Joiada y Jehosaba, vigilantes, valientes y dispuestos a defender la verdad y a proteger las promesas de Dios en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes amamos. Cada uno de nosotros es llamado a ser un guardián de la luz, una semilla de esperanza en un mundo que a menudo parece caminar en tinieblas. Las puertas de la gracia están abiertas. El camino estrecho nos espera. Pero debemos caminar por fe, con determinación. La historia de Atalía, la hija de Jezabel que quiso destruir el trono de David, es mucho más que un relato antiguo de reyes y conspiraciones. Es un recordatorio vívido de la fidelidad inquebrantable de Dios, de su soberanía sobre la historia humana y de su capacidad para obrar milagros en los momentos más oscuros. Nos muestra que no importa cuán desesperada parezca una situación, Dios siempre tiene un remanente, una pequeña luz, un plan secreto que se revelará en su tiempo perfecto. Y, lo más importante, es una confirmación de que la promesa de un Redentor se cumpliría a través del linaje de David, culminando en la venida de Jesucristo, nuestro pastor y Rey eterno. En cada obstáculo que el enemigo puso en el camino de la promesa de David, Dios proveyó una salida, una puerta abierta, un milagro silencioso que aseguró la continuidad hasta el nacimiento de Jesús. Esto es lo que significa la fidelidad divina. No que no habrá problemas, sino que ningún problema podrá frustrar su propósito final. Él es el guardián de nuestras almas, el que camina con nosotros por el camino estrecho, el que enciende la luz en nuestra oscuridad.
Y esa misma fidelidad, ese mismo poder, está disponible para ti hoy. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué parte de este mensaje tocó tu corazón? ¿Sentiste la urgencia de reevaluar tu propia fe y los ídolos que quizás se han infiltrado en tu vida? La historia de Atalía es un recordatorio de que la batalla espiritual es real y que necesitamos estar del lado del pastor bajo la protección de su manto. Es un llamado a permanecer firmes en la palabra, a cuidar la semilla de fe que Dios ha sembrado en nosotros y a confiar plenamente en que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado a profundizar en tu fe, a deshacerte de las sombras y a abrazar la luz de Cristo. Este es un momento de reflexión profunda, un instante para permitir que el fuego purificador del Espíritu Santo consuma todo aquello que te aparta del camino estrecho. El juicio llegará, pero la gracia está ahora, abriendo puertas de esperanza. Si esta historia ha encendido una luz en tu corazón, si ha despertado tu curiosidad intelectual y ha provocado una conexión espiritual que te mueve a reflexionar sobre tu fe, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje que transforme tu vida. Y si quieres profundizar aún más en las misteriosas y poderosas verdades de la Biblia, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y fortalecen el alma. Que la paz del pastor sea con todos ustedes.